reflejo que vamos a dar ahora es muy importante, ¿está? Así que por eso los quería también un poco más despiertos. Bueno, déjenme ver a ver cuántos participantes andamos. 15. Bien, vamos a hablar del sistema o del reflejo, que es lo mismo, baroreceptor, que para ubicarnos era uno de los mecanismos a corto plazo, de regulación de la presión a corto plazo. Recuerden que esos mecanismos actuaban en segundos o minutos, ¿sí? Y en realidad, este reflejo baroreceptor es un reflejo que continuamente está funcionando. O sea, no es algo que a veces funciona. Toda la vida nuestra, a todos nos ha pasado alguna vez que cuando nos levantamos de golpe, de estar acostados, nos paramos de golpe, es muy común que nos mareemos, ¿verdad? Cuando pasa eso, es que algo no anduvo del todo bien en el reflejo baroreceptor, ¿sí? El reflejo baroreceptor es un reflejo que continuamente amortigua los cambios de presión, ¿está? O sea que acá estamos hablando del reflejo baroreceptor, ¿está? Es un reflejo que amortigua todo el tiempo, amortigua los cambios diarios de la presión arterial. ¿Está? De alguna manera la presión arterial va cambiando también de acuerdo a nuestras posiciones. Estamos acostados, estamos parados, estamos quietos, nos estamos moviendo, ¿sí? Y el reflejo está continuamente amortiguando esos cambios. ¿Sí? Cuando de nuevo, cuando nos levantamos y nos mareamos de golpe, es porque anduvo algo mal. ¿Sí? Fíjense que como todo reflejo, tenemos que hablar de un estímulo, de un receptor, de una vía aferente, de un centro, de una vía eferente y de un efector. Recuerden los 6 elementos de un reflejo. ¿Está? En el caso del reflejo baroreceptor, los receptores son, se llaman, justamente los receptores se llaman baroreceptores, ¿tá? Que están en el callado de la aorta, dentro del callado de la aorta, o en lo que es el seno carotidio, que es la zona esta donde se bifurca la carótida interna con la carótida externa. ¿Está? O sea que los receptores de este reflejo son baroreceptores, ¿sí? Son los receptores, esperen un momento que me cayó, esperen un minuto. Los receptores, ¿tá? Son baroreceptores. Que, como lo dice la palabra, captan la presión de la sangre. ¿Sí? En realidad, imagínense, funcionalmente podemos decir que son mecanoreceptores. Son mecanoreceptores, captan un estímulo mecánico. Están dentro de la pared de la aorta y en el seno carotidio. ¿Está? O sea que funcionalmente son mecanoreceptores y topográficamente hablando, ¿qué les parece que son? ¿Se acuerdan de la clasificación topográfica de los receptores? ¿Qué les parece que son? Que están ahí adentro de la aorta y del seno carotidio. Interoceptores. Claro, dentro de los interoceptores, porque los interoceptores se dividían en propioceptores y visceroceptores. Estos son visceroceptores. ¿Tá? Son uno de los pocos visceroceptores que estudiamos. Están dentro de las vísceras, en este caso dentro de las grandes arterias. ¿Tá? Entonces, cuando la presión arterial aumenta tanto en la aorta como en el seno carotidio, la pared de esa aorta se estira, o la pared del seno carotidio se estira, y estos receptores lo captan. ¿Sí? Así que son topográficamente visceroceptores, funcionalmente mecanoreceptores, porque en el fondo el estímulo es mecánico, aunque ¿quién lo provoca? Como lo provoca la presión arterial, se llaman baroreceptores. ¿Sí? Y de ahí nos van a hacer una vía aferente, una vía que manda la información al sistema nervioso central, que
Desde los varoreceptores de la aorta va por el nervio vago. Vean, desde de los varoreceptores de la aorta va por el nervio vago, y desde el seno carotidio va por el nervio de Hering, como las remeras, que es rama del glosofaringeo. O sea que la vía aferente del reflejo es desde los varoreceptores de la aorta, el vago, desde el seno carotidio, el nervio Hering, que es rama del glosofaringeo. ¿Sí? Recuerden que siempre cuando hablábamos de receptores, esos receptores están unidos a una vía aferente, y el cuerpo de la primera neurona sensitiva siempre estaba fuera del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, para el nervio vago, el cuerpo de esa primera neurona sensitiva está en los ganglios yugular y plexiforme. Ganglios yugular y ganglio plexiforme. ¿Qué está ahí? El cuerpo de la primera neurona sensitiva. ¿Está? La fibra central de esa primera neurona sensitiva entra al sistema nervioso central. Y ahí va a hacer sinapsis con la segunda neurona sensitiva en un núcleo que es común al vago y al glosofaringeo, que es el núcleo del fascículo solitario. ¿Está? Recuerden que el núcleo del fascículo solitario, o del tracto solitario, es lo mismo, es un núcleo sensitivo sensorial que es compartido por el facial, por el glosofaringeo y por el vago. ¿Está? Es un núcleo que está ubicado en el bulbo, núcleo del fascículo solitario, núcleo o del tracto solitario. Entonces, cuando la información nace en los varoreceptores de la aorta, va por el vago, pero es una información aferente. El cuerpo de la primera neurona está en los ganglios yugular y plexiforme. La fibra central entra al bulbo, y ahí hace sinapsis con la segunda neurona en el núcleo del fascículo solitario que está ubicado en el bulbo. Si la información naciera en el seno carotidio, en vez de ir por el vago, va por el nervio de Hering, que es rama del glosofaringeo. Y ahí la primera neurona está en los ganglios anexos al glosofaringeo, que son los ganglios petrosos. Ganglios petrosos. Superior e inferior. Ahí está el cuerpo de la primera neurona, para el glosofaringeo. ¿Está? Ganglios petrosos, superior e inferior. Y la segunda neurona, ¿dónde está? En el núcleo del fascículo solitario. Porque ese núcleo también es compartido por el glosofaringeo. Entonces, vamos a imaginarnos cómo funciona esto. Vamos a imaginarnos que aumentó la presión arterial. Que estos receptores, tanto del callado de la aorta como del seno carotidio, lo captan. Que esa información aferente llega al núcleo del fascículo solitario. Y ahora vamos a armar el reflejo. ¿Está? Pero está claro que si aumentó la presión arterial, la vamos a tener que disminuir. ¿No? Porque el estímulo fue que aumentó. Entonces ahora yo lo tengo que corregir. Lo tengo que disminuir. La pregunta es, ¿cómo lo disminuyo? ¿Sí? Entonces, esa segunda neurona que estaba en el núcleo del fascículo solitario, se va a poder contactar con los dos centros que estuvimos hablando hoy. Con el centro cardiorregulador y con el centro vasomotor. ¿Está? Porque recuerden que la presión arterial, ¿sí? La presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Parto de una presión alta, yo la tengo que bajar. ¿Está? Entonces, el núcleo del fascículo solitario se está enterando de que aumentó la presión, por todo esto que acabamos de ver. Pero se va a tener que contactar con, vamos a ir primero con el núcleo cardiorregulador.
Entonces, ese núcleo del fascículo solitario se contacta con el núcleo cardiorregulador. ¿Y qué va a querer hacer ese, perdón, núcleo no, ese centro cardiorregulador? ¿Qué va a querer hacer el centro cardiorregulador? Va a querer disminuir la presión arterial. Entonces, ¿qué se va a excitar de ese centro cardiorregulador? La parte cardioinhibidora. Y entonces, ¿con quién se va a contactar? Tenemos que pensar, ¿quién inhibe al corazón? El parasimpático. Entonces, esa parte cardioinhibidora se va a contactar con el núcleo cardiogastroneumoentérico o núcleo dorsal del vago. Está todo ahí en el bulbo, ¿no? Se va a excitar ese centro. Ahí, recuerden quién estaba. Estaba la neurona preganglionar parasimpática. De ahí salía una fibra larga. Llegaba un vago derecho al nodo sinusal, un vago izquierdo al nodo auriculoventricular. ¿Sí? La neurona postganglionar estaba en la propia pared del corazón. ¿Y qué ocurría ahí? Básicamente, ocurría que se producía bradicardia, ¿no? Acuérdense que el gasto cardíaco estaba formado por el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca. Entonces, si este centro cardiorregulador quiere inhibir el corazón, se contacta con el parasimpático, que termina produciendo una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan? Bradicardia. ¿No? Al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Y al disminuir el gasto cardíaco, ya por eso estaba disminuyendo la presión arterial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero además de contactarse, además de que este núcleo del tracto solitario se contacta con el centro cardiorregulador, también se contacta con el centro vasomotor. ¿Sí? Además de contactarse con el centro cardiorregulador, se contacta con el centro vasomotor, porque queremos disminuir la presión. ¿Y con qué parte del centro vasomotor? Con la parte vasodilatadora. Recuerden, la parte vasodilatadora inhibía la parte vasoconstrictora, no se estimulaba el sistema simpático, no se contraían los vasos periféricos, o sea, no se aumentaba la resistencia vascular periférica. O sea que si se está inhibiendo el sistema simpático, ¿qué pasa con los vasos periféricos? ¿Se contraen? No, los vasos periféricos se dilatan. Y si los vasos periféricos se dilatan, ¿qué pasó con la resistencia vascular periférica? Disminuyó. Y si disminuyó la resistencia vascular periférica, ¿qué pasó con la presión arterial? Disminuyó. No sé si quedó claro. ¿Sí? Este es un reflejo que tiende a amortiguar los cambios de presión diarios. ¿Está? Acabamos de ver lo que ocurría cuando aumentaba la presión. Todo lo que pasaba para bajarla. Podemos hacer un ejemplo para resumir esto de lo contrario. Vamos a pensar que la presión arterial baja y yo la quiero aumentar. Entonces, si la presión arterial baja, ¿quién se entera de eso? Los varoreceptores, tanto de la aorta como del seno carotídeo. Por una vía aferente mandan la información al sistema nervioso central. De la aorta por el nervio vago. La primera neurona está en los ganglios yugular y plexiforme. Del seno carotídeo por el nervio de Hering, que es rama de glosofaringe. La primera neurona está en los ganglios petrosos, superior e inferior. Y la segunda neurona, para ambos casos, tanto para el glosofaringio como para el vago, está en el núcleo del tracto o del fascículo solitario en el bulbo. Ahí el núcleo del fascículo solitario se entera de que la presión arterial bajó. Y por lo tanto, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere aumentarla. ¿Con quién se va a tener que contactar ese núcleo del tracto solitario? Con el núcleo cardiorregulador y con el centro vasomotor. Pero ahora para hacer lo contrario que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, con el núcleo cardiorregulador se va a contactar con la parte cardioaceleradora. Esa parte cardioaceleradora se va a contactar con el sistema simpático y va a querer aumentar la actividad del corazón. Recuerden que el sistema simpático aumentaba
tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca. Producía taquicardia. De esa manera, el centro cardioacelerador, podríamos llamar, acelera el corazón, aumenta el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco, ya está aumentando la presión arterial. ¿Qué pasa frente a esa bajada de presión con respecto al centro vasomotor? Recuerden que estábamos que en el núcleo del fascículo solitario se estaba enterando que bajó la presión arterial y la quiere aumentar. Entonces ese núcleo del fascículo solitario se contacta con el centro vasomotor. Pero ahora no con la porción vasodilatadora, sino con la porción vasoconstrictora. Y ese centro vasomotor se contacta con la neurona preganglionar simpática del asta lateral de Stillman. Y de ahí se inervan los vasos periféricos, se contraen los vasos periféricos. Y si se contraen los vasos periféricos, ¿qué pasa con la resistencia vascular periférica? Aumenta. ¿Y qué pasa entonces en general con la presión arterial? Aumenta. Eso es el reflejo varoreceptor. No sé si quedó claro. O tienen dudas o preguntas, o quieren que repita algo. ¿Sí? Entonces fíjense, en qué rangos de presión funciona este reflejo que continuamente está amortiguando los cambios de presión. Vean, en esta gráfica se ve esto. Acá está, miren, respuesta de los varoreceptores frente a diferentes niveles de la presión arterial. Acá están los niveles de presión arterial. Y acá está el número de impulsos de los nervios del seno carotidio por segundo. O sea que de alguna manera lo que está acá graficándose es la frecuencia de potenciales de acción que parten del seno carotidio, a través del nervio de Hering. Y vean dónde es que actúa más. A las presiones normales. O sea, las presiones normales van de 80 a 120 milímetros de mercurio. Acá, entre los 80 y los 120 milímetros de mercurio, estamos en las presiones normales. Y ahí es donde estos reflejos, donde estos receptores, donde estos nervios de Hering y el vago, mandan más potenciales de acción. Cuando cambian las presiones en ese rango, es cuando más mandan potenciales de acción. Cuando la presión ya es muy alta, miren, más de 200, a los 240 milímetros de mercurio, ya esos receptores no me sirven como reguladores de la presión. Si yo soy hipertensa y mis rangos normales son más altos, los receptores se acostumbran, se adaptan a esa presiones altas, ¿verdad? Y van a mandar potenciales de acción cuando cambian esas presiones en el rango normal de esas presiones altas, ¿me explico? Pero no sirven como receptores que me están todo el tiempo diciendo, mira que tenés la presión alta, mira que tenés la presión alta, mira que tenés la presión alta. No, ahí ya no me sirven, ¿está? Ellos se adaptan al rango normal de la persona. El rango de una persona sana está entre 80 y 120, y ahí es donde mandan más información. Si yo soy una persona hipertensa, no me sirven para regular mi hipertensión. Se van a adaptar a esa presión alta. ¿Está? Vamos a entender acá qué pasa. ¿Cuál es la importancia de este reflejo varoreceptor? ¿Sí? Fíjense, la presión normal promedio es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Esta es la presión normal en función del tiempo. Acá se hace un experimento en animales y se pinza la carótida. O sea, se aprieta la carótida y entonces, ¿cómo los receptores del seno carotidio qué captan? Captan como que no le está llegando sangre, como que bajó mucho la presión. Entonces, al captar eso, ¿qué hacen esos receptores? Todo lo que acabamos de ver con el objetivo de aumentar la presión. Entonces, fíjense, en el momento donde se pinzó la carótida, la presión aumenta hasta 150 milímetros de mercurio. Y vean, durante todo este tiempo que la carótida está pinzada, que está como apretada con un palillo, ¿no? Entonces estos receptores
sienten como que no les llega sangre, porque están pinzados, ¿no? Como que bajó mucho la presión. Si sienten que bajó mucho la presión, ¿qué van a hacer? Todo lo que acabamos de ver para aumentarlo. Entonces, durante todo el tiempo en que están pinzadas las carótidas, la presión aumentó de 100 a 150 milímetros de mercurio. ¿Está? ¿Por qué? Porque se aumentó la actividad del corazón, porque se aumentó la actividad del centro vasomotor, la parte vasoconstrictora, todo lo que acabamos de ver. Y cuando se liberan las carótidas, la presión vuelve a lo normal. ¿Está? Este es el efecto que tiene el seno carotidio sobre el valor de la presión arterial. Acá tenemos otra cuestión en respecto a esto, ¿está? De nuevo, el reflejo vasoreceptor amortigua los cambios diarios de la presión. Acá se hace un experimento en un perro, y se ve qué pasa con la presión durante un día. Acá son las 24 horas. ¿Está? Entonces, en un perro normal, miren cómo varía la presión, cercano siempre a los 100 milímetros de mercurio, pero cómo varía. ¿Está? En un perro que está denervado, que le cortamos la inervación de los vasoreceptores, miren, la presión salta mucho más. En estas 24 horas, miren cómo pasan de una presión muy baja a una presión muy alta. ¿Está? Acá se grafica eso. En un perro que está normal, la presión a lo largo del día está en general cercana a los 100 milímetros de mercurio. En un perro que está denervado, la presión a lo largo del día varía mucho más. ¿Por qué? Porque no está funcionando el reflejo vasoreceptor. El reflejo vasoreceptor amortigua los cambios diarios de presión. Hace que la mayoría de las veces, cuando nos levantamos del golpe de la cama, no nos mareemos. ¿Sí? Terminamos con el reflejo vasoreceptor. ¿Está? Si nos ubicamos un poco en el tema, porque a veces nos pasa que nos desubicamos un poquito, estábamos acá, estábamos en las respuestas a corto plazo que regulan la presión arterial. Acabamos de ver el reflejo vasoreceptor, ahora vamos a ver el mecanismo de isquemia del sistema nervioso central, o también se le llama respuesta isquémica del cerebro o del sistema nervioso central. ¿Está? Estamos viendo el segundo punto, que no es un reflejo, no es un reflejo. Ahora lo vamos a entender. ¿Está? Esta respuesta isquémica del sistema nervioso central normalmente no se da. No es como el reflejo vasoreceptor que está actuando todo el tiempo. Todo el tiempo está actuando el reflejo vasoreceptor. Esta ocurre en situaciones de emergencia. Ocurre frente a un accidente, frente a un problema, frente a una situación de emergencia. Imaginémonos que por alguna razón tenemos un accidente, se nos rompe una arteria y entramos a tener una bruta hemorragia, a perder mucha sangre, y entonces ¿qué va a pasar? Va a bajar muy bruscamente, muy rápidamente y muy enérgicamente la presión arterial. ¿Me siguen? O sea que tenemos una disminución brusca, rápida, enérgica por un accidente de la presión arterial. ¿Y qué pasa? Si la sangre no llega al cerebro, si el oxígeno con la que viene la sangre no llega al cerebro, las neuronas se mueren y nos morimos rápido. ¿Está? Entonces hay una respuesta del organismo desesperada frente a esto, frente a la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es la falta de oxigenación. ¿Está? De alguna manera, las propias neuronas del centro vasomotor, que acuérdense, en el centro vasomotor estaba en el tronco cerebral, entre el bulbo y la protuberancia. ¿Está? Captan que bajó mucho el oxígeno, que bajó mucho la presión de la sangre. Captan eso. ¿Y qué hacen desesperadamente para que no nos moramos? No termine todo ahí. Producen una gran activación del sistema vasoconstrictor simpático. ¿Qué se va a estimular ahí?
la parte vasoconstrictora del centro vasomotor. ¿Tá? Se va a estimular la parte vasoconstrictora del centro vasomotor. ¿Y qué va a hacer esa parte vasoconstrictora? Se va a contactar vía retículo espinal con la neurona preganglionar que estaba en el asta lateral de Stilling, del sistema simpático. De ahí va a salir una fibra corta que va a llegar a la cadena paravertebral, y ahí va a hacer sinapsis con una neurona postganglionar cuya fibra larga llega ¿a quién? A las arteriolas. ¿Y qué van a hacer ahí? Frente a esa desesperación del organismo para que no nos moramos. Se contraen los vasos periféricos, mucho. Tanto se contraen los vasos periféricos que algunos quedan contraídos para siempre. ¿Tá? Se contraen los vasos periféricos. Nos quedamos pálidos, porque toda la sangre de la periferia ya no está en la periferia. Fue para el medio, fue para el centro del organismo. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la sangre se redistribuya. No vaya a la periferia, que ahí no me importa mucho ahora. Vaya al cerebro, porque si no las neuronas se van a morir rápido. ¿Está? Es un mecanismo, como dice acá, de emergencia. Actúa rápida y enérgicamente frente a un descenso brusco y repentino e intenso, todo eso de la presión arterial, que se da solo frente a una situación de un accidente. ¿Está? Y bueno, y ahí terminamos. El objetivo de esa respuesta isquémica de ¿qué va a pasar cuando se contraen tanto los vasos periféricos? Va a aumentar la resistencia vascular periférica y va a aumentar la presión arterial. Si alcanza o no para arreglar el problema, se verá. ¿Está? Pero es una respuesta que se da frente a situaciones de emergencia. ¿Sí? Terminamos con esa respuesta y vamos al último reflejo de regulación de corto plazo, que es el reflejo quimioreceptor, que es un reflejo muy parecido al varoreceptor. Muy parecido. ¿Está? Pero ahora lo que se capta no es la presión de la sangre, ya no lo captan varoreceptores que están en la pared de la aorta o en el seno carotídeo. Ahora quien capta el asunto, el receptor de ese reflejo, son los quimioreceptores. Y los quimioreceptores, también hay quimioreceptores en el callado de la aorta y también hay quimioreceptores en el seno carotídeo. En los mismos lugares donde había varoreceptores, hay quimioreceptores. Que topográficamente también son visceroceptores, por dónde están ubicados. ¿Está? ¿Y qué van a captar estos ahora? No van a captar si se estira la pared de la aorta, van a captar esto. Van a captar si baja la concentración de oxígeno, o van a captar si aumenta la concentración de anhídrido carbónico, o si aumenta la concentración de hidrogeniones. Pensemos por un momento que la presión arterial baja. ¿Está? La presión arterial baja. Entonces, si la presión arterial baja, uno de los riesgos es que salga la sangre con poca presión del corazón, ¿no? En definitiva es lo que estoy diciendo. Y que llegue poco oxígeno a los tejidos. O sea, que si llega poco oxígeno a los tejidos, es un problema. Y otro problema es si en los tejidos se empieza a depositar mucho anhídrido carbónico. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando hay mucho anhídrido carbónico, también aumenta la concentración de hidrogeniones. Quiero explicar esto, ¿está? Cuando hay mucho anhídrido carbónico, fíjense que hay mucho anhídrido carbónico en la sangre y la sangre tiene mucha agua, ¿no? Entonces el anhídrido carbónico más el agua forman ácido carbónico, que también se disocia en el agua en hidrogeniones y bicarbonato. ¿Está? Lo que quiere decir que cuando aumenta la concentración de anhídrido carbónico, también aumenta la concentración de hidrogeniones. Cuando hay un exceso de anhídrido carbónico, en el mismo momento hay un exceso de hidrogeniones.
O sea, todas estas tres cosas pasan en el mismo momento. Hay una baja de presión arterial, el corazón por alguna razón está mandando sangre con poca presión, llega poca sangre a los tejidos, por lo tanto hay poco oxígeno, llega poco oxígeno a los tejidos, y también aumenta la concentración de anhídrido carbónico y de hidrogeniones en la sangre. Todo eso es captado por estos quimioreceptores que están tanto en el seno carotidio como en el callado de la aorta. Y después todo lo demás es lo mismo, pero si quieren lo repasamos. ¿Está? Del seno carotidio sale el nervio de Hering, que es rama del glosofaringeo. De la aorta sale el nervio vago. Captan eso, cualquiera de los dos, y la primer neurona está fuera del sistema nervioso central. Para el vago está en los ganglios yugular y plexiforme, para el glosofaringeo está en los ganglios petrosos superior e inferior. La segunda neurona para ambos está en el núcleo del fascículo solitario. ¿Qué se capta ahí en el núcleo del fascículo solitario? Que bajó la presión. ¿Por qué sabe que bajó la presión? Porque disminuyó la concentración de oxígeno, o porque aumentó la de anhídrido carbónico, o porque aumentó la de hidrogenio. ¿Y qué quiere hacer el organismo frente a eso? Quiere aumentar la presión. Entonces, este núcleo del fascículo solitario, ¿con quién se va a contactar? Con el centro cardiorregulador y con el centro vasomotor. Con el centro cardiorregulador, ¿para qué? Para aumentar la presión. ¿Cómo? Bueno, va a activar a la parte cardioaceleradora de ese centro cardiorregulador, que se va a contactar con el sistema simpático a través de vías retículoespinales, con la neurona preganglionar del simpático, y de ahí ya sabemos que esa neurona va a contactarse con la neurona postganglionar en la cadena paravertebral, y de ahí va a salir una fibra larga que va a llegar por los nervios simpáticos, fundamentalmente a los ventrículos, y también al nodo sinusal. Ya sabemos que el sistema simpático aumenta todas las propiedades del corazón. El automatismo, la excitabilidad, la conductibilidad, la contractilidad. Entonces va a aumentar la fuerza con la que se contrae el corazón, eso va a aumentar el volumen sistólico, eso va a aumentar el gasto cardíaco, también va a aumentar la frecuencia, taquicardia, eso va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Recuerden, siempre tenemos que tener en cuenta que la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y yo lo que estoy diciendo es que frente a esa bajada de presión, el sistema simpático está aumentando el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el sistema simpático aumenta todo, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Acuérdense que un aumento de frecuencia cardíaca se llama taquicardia. Entonces, frente a esa bajada de presión que se traduce en esto, en una falta de oxígeno, en un exceso de anhídrido carbónico, en un exceso de hidrogeniones, se estimula el sistema, el centro cardiorregulador aumentó el sistema simpático, y el sistema simpático aumentó el gasto cardíaco. Pero también, ¿qué se había aumentado? El núcleo del fascículo solitario, que en el fondo es el que recibe la información de que bajó la presión, ¿a quién va también a estimular? Al centro vasomotor. ¿A qué parte del centro vasomotor? La parte vasoconstrictora. Y esa parte vasoconstrictora, ¿con quién se va a contactar? Con el sistema simpático, con la neurona preganglionar del asta lateral de espina. ¿Y de ahí qué va a hacer el sistema simpático? Va a vasocontraer. Ese tono simpático normal se va a aumentar, se van a contraer más las arteriolas. Es decir, que ¿qué va a hacer el sistema simpático? Va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y de esa manera, ¿qué estamos? Estamos resolviendo el problema, estamos aumentando la presión arterial, para que llegue el oxígeno que tenga que llegar y para que se vaya el anhídrido carbónico que se tenga que ir. ¿Quedó claro el concepto? Terminamos con el reflejo quimioreceptor, que era el último mecanismo a corto plazo que teníamos que ver. ¿Está? Vamos a ir ahora a el sistema
la regulación a mediano plazo. Me está faltando las últimas dos, mediano y largo plazo. ¿Está? Bueno. Dentro de los mecanismos de regulación a mediano plazo de la presión arterial, que recuerden, eso ocurría, vamos a ubicarnos de nuevo, había tres tipos de mecanismos, los que ocurrían a corto plazo, segundos y minutos, a mediano plazo, que estamos acá, en minutos u horas. Vamos a ir a ese, ¿tá? Y vamos a estudiar uno solo de esos. Hay varios, como ven acá. El sistema renina-angiotensina es el que vamos a ver nosotros. Después hay otros mecanismos más complejos que no tienen sentido porque no los podemos entender, no tenemos las herramientas para entenderlos, que son relajación de vasos inducidos por el estrés, movimiento de líquido a través de las paredes capilares con el fin de reajustar el volumen circulante. Estos dos no los vamos a ver. Vamos a ver este, que se llama sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Y para eso tenemos que recordar al aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, ¿cuándo lo vimos? Lo vimos cuando hablamos de... Perdón, nosotros todavía no hablamos de riñón. ¿Sí? Pero sí hablamos de, por ejemplo, la aldosterona. Y cuando hablamos de la aldosterona, uno de los sistemas que estimulaban la secreción de aldosterona era este aparato yuxtaglomerular. Ahí fue donde lo vimos por primera vez. Lo estamos viendo ahora, y cuando hablemos de riñón, que en 2 clases lo vamos a ver, ¿verdad? En realidad, conmigo va a ser la próxima clase, ahí vamos a ver cómo de nuevo vamos a ver este aparato yuxtaglomerular. ¿Está? Entonces, fíjense, acuérdense que la unidad básica del riñón es la nefrona. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un esquemita de la nefrona, porque si no es medio difícil de entender. ¿En qué estamos? Estamos viendo el aparato yuxtaglomerular. ¿Está? Entonces, la nefrona, que era la unidad básica del riñón, estaba formada, acuérdense, venía una arteriola aferente, se formaba un glomérulo, y de ahí salía una arteriola eferente. Acá se ve el glomérulo, ¿no? Este ovillo de capilares es el glomérulo. Acá tenemos la arteriola aferente, este es un ovillo de capilares, que es el glomérulo, y de ahí sale una arteriola eferente. Y la sangre que está acá, se filtra acá, al interior de esto que se llama cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. O sea que alrededor de este glomérulo está la cápsula de Bowman, que está formada por células epiteliales. ¿Está? De esa cápsula de Bowman, déjenme ver si acá... bueno, acá se ve, para que yo no me mate con el dibujo. Miren, de esa cápsula de Bowman sale toda una tubería, todo esto que ahora en este momento no me importa, después lo vamos a ver bien. Sale todo un túbulo, ¿está? Todo un túbulo. El líquido que se filtró de ese glomérulo, de ese ovillo de capilares, a la cápsula de Bowman, el líquido que se filtró acá, se llama filtrado glomerular. Filtrado glomerular. Después vamos a ver qué características tiene ese filtrado glomerular. Pero es muy parecido a la sangre, salvo que no tiene ni células sanguíneas ni proteínas plasmáticas. Y ese filtrado glomerular transcurre por toda esta tubería, y es lo que se termina transformando en orina. ¿Está? ¿Qué pasa? Hay un tubo que me importa, que es este de acá, el que se mete entre la arteriola aferente y la... Bueno, acá está, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Ese tubo que se mete en el ángulo entre la arteriola aferente y la arteriola eferente es este túbulo de acá. Y se llama túbulo distal.
¿Está? Entonces, el túbulo que me importa de la nefrona, en este caso, se llama túbulo distal. Y es un túbulo que se mete en el ángulo de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Lo que transcurre acá adentro, en esta luz del túbulo, que viaja por acá, es ese filtrado glomerular que se está transformando en orina. ¿Sí? Y acá, ese túbulo distal queda en contacto con la arteriola aferente y con la arteriola eferente. ¿Está? Y vean, esas arteriolas, como toda arteriola, lo que viaja por dentro de las arteriolas, ¿qué es? Sangre, ¿no? Esas arteriolas tienen, como toda arteriola, músculo liso en la pared, pero tiene estas células rojas raras que son distintas. No son ni células endoteliales ni células de músculo liso. Estas células rojas que se ven ahí se llaman células yuxtaglomerulares. Células yuxtaglomerulares. ¿Está? Y esas células yuxtaglomerulares, miren, adentro de esas células, tienen una sustancia, que es una proteína, que es una enzima, que se llama renina. O sea que esas células yuxtaglomerulares en el interior tienen unos gránulos de una proteína, de una enzima, todas las enzimas son proteínas, que se llama renina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Bueno, otra cosa importante de esta un detalle importante, que también se lo voy a mencionar, es este. Miren, las células del túbulo distal, como toda célula de todos estos túbulos, están orientadas hacia la luz del túbulo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las microvellosidades están hacia la luz del túbulo. Que, por ejemplo, el aparato de Golgi está mirando a la luz del túbulo. ¿Está? Pero hay una parte de estas células epiteliales, estas que están acá en contacto, aquí, con las células yuxtaglomerulares. ¿Ven estas células de acá? Que están en contacto con las células yuxtaglomerulares. Estas células epiteliales del túbulo distal, que están en contacto con las células yuxtaglomerulares, están al revés. En vez de estar orientadas hacia la luz del túbulo como el resto de las células, están orientadas hacia las células yuxtaglomerulares. En vez de estar el aparato de Golgi mirando a la luz, el aparato de Golgi está mirando a las células yuxtaglomerulares, a la membrana basal. Están raras. A esas células raras que están orientadas al revés, a esa zona se le llama, como dice acá, mácula densa. Mácula densa. Y eso ya me va diciendo que algo va a pasar. Que estas células del túbulo distal, algo tienen que ver con estas células yuxtaglomerulares. ¿Sí? Muy bien. Después de haber entendido esto, déjenme ver si me faltó algo de la diapo anterior. Acá se ve, en la diapo anterior, lo mismo, ¿no? Se ve cómo este túbulo distal, que es este de acá, de la nefrona, queda en el ángulo entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Cómo estas células de acá que están en contacto con las arteriolas están como al revés. En vez de mirar a la luz del túbulo como el resto de las células, miran hacia las arteriolas. ¿Tá? Y a esa parte se le llama mácula densa. Y también se ve cómo estas arteriolas, tanto la aferente como la eferente, tienen unas células gorditas, redondas, que no son ni músculo liso ni células endoteliales, que son estas células llamadas yuxtaglomerulares, que adentro tienen mucha renina. ¿Está? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo este sistema regula la presión arterial a corto plazo? Acá es otra vista de lo mismo, esto es del Guyton. Este es el glomérulo, esto es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente, este es el túbulo distal, en un corte transversal, esta es la mácula densa, que son esas células que están como orientadas al revés, y estas son las células yuxtaglomerulares
llenitas de renina. ¿Está? Y entonces, el mecanismo es el siguiente. Todo empieza porque baja la presión arterial. Todo arranca, todo el asunto empieza porque la presión arterial baja, de todo el organismo. Y también baja la presión de la sangre que llega al riñón. ¿Me explico? Entonces, la sangre que llega al riñón por la arteriola aferente llega con baja presión. Y eso de alguna manera es captado por estas células yuxtaglomerulares. O sea, que ¿cómo es el orden de las cosas? Bajó la presión arterial en todo el cuerpo por alguna razón, bajó la presión arterial de la sangre que llega a la arteriola aferente, y eso es captado por estas células yuxtaglomerulares. ¿Está? ¿Y qué hacen? Baja la presión arterial, ¿y qué hacen esas células yuxtaglomerulares? Liberan la renina que tenían adentro a la sangre. ¿Está? Esas células yuxtaglomerulares liberan la renina que tenían, que era una enzima que tenían adentro, la liberan a la sangre. ¿Y qué hace esa renina una vez que se libera? Actúa sobre un sustrato de renina, una proteína plasmática que está ahí en la sangre normalmente de manera inactiva. Ese sustrato de renina se llama angiotensinógeno. Angiotensinógeno. ¿Está? Entonces, la renina se libera frente a la bajada de presión y actúa sobre ese angiotensinógeno, que es el sustrato de renina, que es una proteína que está inactiva en la sangre, y se transforma ese angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 va por la sangre y llega al pulmón. Y en el pulmón hay una enzima convertidora que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la vedette, la heroína de este asunto, la que me importa. ¿Está? La angiotensina 2 es la que me importa. La angiotensina 2 va a aumentar la presión, porque acuérdense que todo empezó porque la presión bajó. La angiotensina 2 lo que quiere es aumentar la presión. Ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Está? Entonces, la angiotensina 2 en realidad hace 3 cosas para aumentar la presión. 3 cosas. Una cosa que hace, la primera, produce retención renal de sal y agua. Lo primero porque lo estoy diciendo, hacen las 3 cosas a la vez, ¿no? Pero una de las cosas que hace es retención renal de sal y agua. ¿Qué quiere decir eso más concreto? Que tiene que ver con lo que hacía la aldosterona. Vamos a recordar eso. Vamos a acordarnos. ¿Qué pasa? Pasa que, a ver si me siguen, a este nivel, a nivel del túbulo distal, ¿está? Acuérdense que lo que viajaba por acá era el filtrado glomerular, que si ese filtrado continúa, termina siendo la orina, ¿está? Entonces, yo tengo acá el túbulo distal, tengo las células, wow, qué horrible esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que está viajando por acá, estoy en el túbulo distal, es el filtrado glomerular, lo que se está transformando en orina. Todo eso, si continúa, se elimina por la orina. Y acá tengo la sangre, ¿está? Ahí tengo un capilar, tengo la sangre. Yo en ese filtrado glomerular voy a tener muchas cosas. Voy a tener sodio, voy a tener cloruro, voy a tener potasio, voy a tener cantidad de cosas. ¿Está? ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? Estamos viendo lo que hacía la angiotensina 2.
La angiotensina 2 va a producir retención renal de sal y agua. ¿Qué quiere decir? Que la angiotensina 2 va a actuar sobre estas células del túbulo distal y va a hacer que el sodio se reabsorba, que el sodio pase de la luz del túbulo a la sangre. Al sodio, que saben que es positivo, lo acompaña el cloruro, que es negativo. Lo mismo, la angiotensina 2 va a aumentar la reabsorción de cloruro. O sea que la angiotensina 2 va a aumentar la reabsorción de sodio, va a aumentar la reabsorción de cloruro, va a hacer que el sodio y el cloruro, que está acá en el filtrado glomerular de la luz del túbulo distal, pase a la sangre. Y si pasa el sodio y el cloruro a la sangre, ¿quién lo va a acompañar por ósmosis? El agua. El agua también se va a reabsorber. O sea que una de las cosas que va a hacer la angiotensina 2 es eso, aumentar la retención renal de sal y agua. Hacer que a nivel del túbulo distal, acá, se reabsorba sodio, cloruro y agua. Por lo tanto, se va a eliminar menos sodio, cloruro y agua por la orina. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay más agua en la sangre, ¿qué va a pasar? A ver si me siguen con el razonamiento. Si hay más agua en la sangre, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el volumen sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Y si va a aumentar el volumen sanguíneo, ¿qué va a pasar? Va a llegar más sangre al corazón. Va a aumentar el retorno venoso. Y si va a aumentar el retorno venoso, hay una ley, ustedes me dirán cuál es, que dice que el corazón se adapta a la sangre que le llega. ¿Qué ley es esa? ¿Qué ley es esa? ¿La de Frank Starling? Exactamente, la ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling decía que cuanto más, era la autorregulación del corazón. Decía que cuanto más sangre llegaba al corazón, más sangre el corazón mandaba. ¿Y en qué se basaba esa ley de Frank Starling? En que decía que el miocardio se adaptaba a la sangre que le llegaba. Ahora le está llegando más volumen sanguíneo, por esto que hizo la angiotensina 2 en el riñón. Le está llegando más volumen sanguíneo. La miocina y la actina del miocardio se está dilatando, está llegando a una longitud óptima con la que se va a contraer con más fuerza. Y al contraerse con más fuerza, ¿qué es lo que va a aumentar específicamente? ¿Qué es lo que va a aumentar al contraerse con más fuerza? El volumen sistólico. O sea, la ley de Frank Starling, lo que está, por todo este cuento que les hice aumentando, es el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, ¿qué va a aumentar? El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a aumentar? La presión arterial. ¿Está? Repito, porque es largo y es complicado y hay que entenderlo. ¿Sí? Estamos viendo cómo se regula la presión arterial a mediano plazo. ¿Sí? Entonces estábamos en el sistema renina-angiotensina. Y decíamos que estas células yuxtaglomerulares captaban cuando la presión arterial bajó. En realidad bajó en todo el cuerpo y también en el riñón. Llega sangre con poca presión a la arteriola aferente, eso es captado por estas células yuxtaglomerulares. Estábamos acá. Bajó la presión arterial. ¿Qué hacía las células yuxtaglomerulares frente a eso? Liberaba la renina a la sangre. ¿Qué hacía la renina, que es una enzima y es una proteína, en la sangre? Transforma este sustrato de renina o angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Qué hacía la angiotensina 1? Por la sangre llegaba al pulmón. Y ahí había una enzima que la transformaba en angiotensina 2. Y la que me importa es la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a aumentar la presión arterial porque va a hacer tres cosas, de las cuales estoy recién hablando de la primera. Primer cosa que hace la angiotensina 2, retención renal de sal y agua. Que para explicarlo y entenderlo, estábamos acá. Estábamos en el túbulo distal. ¿Verdad? Estábamos en el túbulo distal, porque es ahí donde actúa la angiotensina 2, acá, en el túbulo distal.
Y estábamos viendo en el pizarrón que esas células del túbulo distal, en la luz de ese túbulo que es por acá, ¿qué viaja? Viaja el filtrado glomerular, lo que se está transformando en orina. Y ese filtrado glomerular tiene muchas cosas. Sodio, cloruro, potasio, agua, bla, 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 más cosas. ¿Qué hace la angiotensina 2 sobre las células epiteliales del túbulo distal? Aumenta la retención de sal y agua. Hace que estas células reabsorban. ¿Qué quiere decir que reabsorban? Que las cosas que están acá en la luz pasen a la sangre. ¿Qué va a reabsorber? Sodio, que vuelve a la sangre. Cloruro, que lo acompaña al sodio por un tema de cargas, que vuelve a la sangre. ¿Y quién, si acá se empieza a depositar sodio y cloruro, quién va a querer si lo dejan pasar ir? El agua por ósmosis. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener más volumen sanguíneo, más sangre. Y va a llegar más sangre al corazón por el retorno venoso, por las venas cava superior e inferior. Llega más sangre. ¿Y qué decía la ley de Frank-Starling? Decía que el corazón se adaptaba a eso. Se distendía para recibir esa más sangre que llega. La interdigitación de actina y miosina va a ser la óptima para que se contraiga con más fuerza, para que genere la máxima cantidad de puentes cruzados. Y haciendo todo eso, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen sistólico. En vez de sacar 70 centímetros cúbicos, 80, sacará 100 centímetros cúbicos de sangre. Y al aumentar eso, ¿qué va a aumentar? El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a aumentar? La presión arterial. Solo por esa primer cosa que hace la angiotensina 2. ¿Está? Vamos a ver las otras dos cosas que hace. Lo otro que hace la angiotensina 2 es una vasoconstricción. Simplemente la angiotensina 2 contrae los vasos periféricos. Si la angiotensina 2 contrae los vasos periféricos, ¿a quién está influyendo? Díganmelo ustedes, please. ¿Sobre quién está actuando al vaso contraer? ¿Qué les parece? ¿Sobre el sistema periférico? Sí, sobre la resistencia vascular periférica. Contrae las arteriolas, aumenta la resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, que es empezar a arreglar el problema que se había producido. O sea que tanto la retención renal de sal y agua como la vasoconstricción arreglan el problema, aumentan la presión arterial. Ahora, ¿la angiotensina 2 está ahí eternamente? No. Hay una enzima, la angiotensinasa, que la va a inactivar. O sea que todo eso va a ocurrir mientras esté la angiotensina 2 en sangre. Cuando la angiotensinasa la inactiva, se terminó. ¿Sí? Y yo dije que hacía 3 cosas el sistema renina-angiotensina para aumentar la presión. Y acá vemos 2. Hay una tercera cosa que hace, que de alguna manera está dicho acá. La angiotensina 2, como dice acá al lado, aumenta la retención renal de sal y agua por sí misma, que es lo que acabamos de ver, pero también porque aumenta la secreción de aldosterona. Recuerden que el estímulo para la secreción de aldosterona, lo vimos en el primer semestre, el segundo estímulo en importancia, era la angiotensina 2. O sea, la angiotensina 2 no solo actúa por sí misma, sino que estimula la secreción de aldosterona. Acuérdense que la aldosterona era el principal mineralocorticoide de la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, secretado por la corteza, por la capa glomerulosa, que ¿dónde actuaba? En el túbulo distal. ¿Y qué hacía la aldosterona? Igual que la angiotensina 2. Lo mismo. Aumenta la reabsorción de sodio, al que le acompaña el cloruro, al que le acompaña el agua. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay más agua en la sangre, hay más volumen sanguíneo, más retorno venoso. Por Frank Starling,
más volumen sistólico, más gasto cardíaco, más presión arterial. O sea que en definitiva la angiotensina 2 hace 3 cosas. Retención renal de sal y agua, que por todo lo que vimos aumenta el gasto cardíaco, y por lo tanto la presión arterial. Vasoconstricción, que aumenta la resistencia vascular periférica, y por lo tanto la presión arterial. Y estímulo de la secreción de aldosterona, que va a ser exactamente lo mismo que acá, retención renal de sal y agua. Y de esa manera habíamos empezado con el problema que había bajado la presión, y lo resolvimos aumentando la presión. ¿Sí? Vean el efecto un poco más cuantitativo del asunto. La presión normal, media, es de 100 milímetros de mercurio, y en este momento tenemos una hemorragia grande. Tenemos un accidente, perdemos mucha sangre. ¿Sí? Tenemos una hemorragia grande. ¿Qué va a pasar? Perdemos sangre. Y si perdemos sangre, ¿qué va a pasar si perdemos sangre? Y bueno, una de las cosas que puede pasar es que directamente nos morimos, ¿no? Porque baja la presión, baja la concentración de oxígeno, nos morimos, ¿está? Pero antes de eso el organismo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de arreglar el problema, ¿sí? Entonces fíjense, frente a esa hemorragia, las células yuxtaglomerulares captan que bajó la presión y hacen todo esto que acabamos de ver. Si tenemos bien el sistema renina-angiotensina, aumentan la presión, no a 100, pero sí a 75. Si no lo tenemos ese sistema renina-angiotensina, nos quedamos en los 50 milímetros de mercurio. Ahí vemos un poco cuantitativamente cómo actúa el sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Bueno, vamos al último mecanismo, por eso me parece que no vale la pena hacer un nuevo recreo. ¿Sí? Vamos al último mecanismo, que es el mecanismo de regulación a largo plazo. Pero díganme ustedes, tenemos nada más que 10 heroicos participantes. De los 10 heroicos participantes les pregunto a ustedes, ¿quieren, falta un poquito, ¿quieren hacer un recreíto para estar despiertos o seguimos? ¿Qué dicen? Por mí seguimos. Seguimos. Bueno, entonces de los 10 heroicos participantes vamos a seguir. ¿Sí? Vamos a hablar de la regulación a largo plazo. Vimos la de corto plazo, vimos la de mediano plazo, ahora vamos a ver la de largo plazo. Que está constituido por el riñón y los líquidos corporales. O sea, en el fondo está constituido por la cantidad de agua que entra al organismo, que por dónde entra el agua, cuando tomamos agua, cuando tomamos líquidos, ¿verdad? A través del mecanismo de la sed, y también por la cantidad de agua que se va del organismo. ¿Y cómo se va en su mayoría el agua? Por la orina. También se va algo por la materia fecal, también se va algo por el sudor, pero fundamentalmente por la orina. Entonces, de alguna manera, yo voy a regular cómo se va a ir la orina. Si hay poco agua en el organismo, la orina va a ser muy concentrada, con muy poca agua. De hecho, si ustedes ven una persona que tiene fiebre, o una persona que está deshidratada por alguna razón, la orina va a ser muy oscura, muy amarilla, con poca agua. Y por el contrario, si yo estoy continuamente tomando mate, continuamente tomando mucha agua, la orina va a ser una orina más diluida, con un color más amarillo clarito. ¿Sí? Bien. Entonces, hay dos determinantes del nivel de la presión a largo plazo, que son la excreción renal de agua y sal, cuánto agua y sal se va por la orina, y la ingestión de agua y sal, cuánto agua y sal consumo. O sea que no solo importa el agua que tomo, de hecho, en general, está bastante regulado que si tomo más agua, se va más agua por la orina. Sino que también importa la sal que tomo. Por eso lo primero que le dicen a un hipertenso es que coma sin sal. Influye más la sal que el agua. Porque el agua que tomo, agua que se va por la orina. Con la sal no están así. ¿Está? Vamos a ver cómo sigue la cosa. Vean. La base del asunto es muy parecida a lo que acabamos de ver con la
retención renal de sal y agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tomo mucha agua, ¿qué va a ocurrir con el líquido extracelular y con el volumen sanguíneo? Va a aumentar. Va a aumentar la cantidad de sangre, va a aumentar la cantidad de sangre que llega al corazón, va a aumentar la presión de llenado de sangre, va a aumentar el retorno venoso, y ya vimos que por la ley de Frank-Starling va a aumentar el gasto cardíaco. ¿No? De nuevo, el músculo cardíaco se va a adaptar a esa sangre aumentada que llega, la actina y la miocina van a estar en una situación óptima para contraerse con más fuerza, aumentar el volumen sistólico, aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión arterial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la importancia de la sal en el mecanismo de regulación a largo plazo de la presión arterial. Dice, el aumento de la ingesta de sal tiende mucho más a aumentar la presión arterial que el aumento de ingesta de agua. Lo que dije recién, ¿no? Porque el agua es eliminada casi con la misma rapidez con que se ingiere. Tomo más agua y elimino más agua. Entonces, el agua que tome de más no aumenta tanto el volumen sanguíneo. Pero la sal que consuma de más, sí. ¿Tá? Porque no se elimina con la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un exceso de sal en el organismo? ¿Por qué puede haber un exceso de sal? Porque esté comiendo muchas papas chips, mucha sal, porque esté tomando poca agua, porque haga mucho calor y se me vaya mucho agua. Hay diferentes razones por las que puede haber un exceso de sal en el organismo. ¿Quién captaba eso? ¿Quién captaba eso? Ahí tenemos que ir también a lo que vimos en el semestre pasado. Tenemos que ir al hipotálamo. Recuerden que teníamos el hipotálamo y teníamos la hipófisis, ¿no? Ubicada en la silla turca. Y teníamos que el hipotálamo y la hipófisis estaban conectados. El hipotálamo estaba conectado a través de un sistema porta con la adenohipófisis y estaba conectado a través de axones con la neurohipófisis. Y estas neuronas que estaban en el hipotálamo, estaban en dos núcleos que nos importaban, que eran los núcleos supraóptico y paraventricular. Y producían, a nivel del hipotálamo, fabricaban dos hormonas. La antidiurética, que es la que me va a importar ahora, y la oxitocina. ¿Sí? La que me importa en este caso es la antidiurética. ¿Qué había ahí en esos núcleos, sobre todo en el supraóptico? Había osmoreceptores. Osmoreceptores. ¿Sí? Entonces, esos osmoreceptores captaban cómo estaba el intersticio. Había tres opciones de esos osmoreceptores. ¿Sí? Podía ocurrir que el intersticio estuviera igualmente concentrado que esos osmoreceptores. Ahí decíamos que los osmoreceptores estaban en un medio isotónico. Podía ocurrir, como la situación que nos importa ahora, que el intersticio esté mucho más concentrado que los osmoreceptores. Ahí decíamos que estaba en un medio hipertónico. O porque comimos muchas papas chips con mucha sal, o porque tomamos poca agua, o porque hace mucho calor y se evaporó mucho agua de nuestro cuerpo. Por cualquiera de esas razones, puede pasar que el intersticio esté muy concentrado, a nivel del hipotálamo. ¿Está? Entonces, una de las cuestiones que puede ocurrir es esto, miren.
Cuando hay exceso de sal en el organismo, aumenta la osmolaridad de los líquidos corporales. Hay un centro a nivel del hipotálamo, que de ese no hablamos tanto, que se llama centro de la sed. ¿Alguna vez se preguntaron por qué sienten sed? Bueno, porque hay un centro de la sed ahí en el hipotálamo que capta, también a partir de osmoreceptores, cómo está el intersticio, y que cuando el intersticio está muy concentrado, me dan ganas de tomar agua. ¿Sí? ¿Qué hace la persona? Bebe agua para diluir la sal. Y al beber agua, aumenta el volumen de líquido extracelular, aumenta la cantidad de sangre, aumenta el retorno venoso. Por Franz Taurin aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Algo de eso pasa cuando tomamos agua. El problema es que muchas veces tomamos agua y rápidamente la orinamos. ¿Sí? Sigamos. Bueno, acá está todo el cuentito que les acabo de hacer, que es lo mismo. ¿Qué otra cosa pasa en esta situación? Cuando el intersticio está hipertónico, cuando está muy concentrado. ¿Sí? Lo que estábamos contando, ¿no? Estos osmoreceptores del núcleo supraóptico pierden agua por ósmosis, se achican, y de esa manera, no solo, esto le pasa a todas las células que están en un medio hipertónico se achican, se deshidratan. Pero ¿en qué se diferencian los osmoreceptores de todas las células? Que eso, frente a eso, fabrican, a nivel del núcleo supraóptico, antidiurética. Antidiurética, o también se llama vasopresina. Vasopresina. Antidiurética o vasopresina. ¿Sí? Antidiurética o vasopresina. Acuérdense que esa hormona se fabricaba en el núcleo supraóptico del hipotálamo, pero se liberaba en la neurohipófisis. Y de ahí, de la neurohipófisis, iba la sangre. ¿Y dónde actuaba la antidiurética? Que ya la vimos y que la vamos a volver a ver cuando hablemos de riñón. Actúa en los extremos, en las porciones finales de la nefrona, en la parte más distal de la nefrona, a nivel del túbulo distal y colector. ¿Y qué hace la antidiurética, como dice su nombre? Antidiuresis. Impide que el agua se vaya por la orina. La antidiurética actúa a nivel del túbulo distal y colector de la nefrona y hace que el agua, en vez de irse por la orina, se reabsorba, vuelva a la sangre. Antidiurética. Por lo tanto, produce una orina muy concentrada, una orina que tiene poca agua y muchos electrolitos. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, como dice acá, se estimula la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Aumenta la reabsorción de agua de la orina por el riñón. Como consecuencia de eso, produce una orina concentrada, con poca agua y muchos electrolitos. Disminuye el volumen de orina. Ese es ese ejemplo que les digo de una orina amarilla intensa, concentrada. ¿Y qué va a pasar con el volumen sanguíneo? Va a aumentar, porque el agua no se está yendo por la orina, está quedando en el cuerpo. De nuevo el mismo cuento. Si aumenta, ahora voy a esta, pero si aumenta el volumen de sangre, llega más sangre al corazón, aumenta el retorno venoso, el miocardio se distiende a una longitud óptima, se contrae con más fuerza, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. O sea, de alguna manera estamos viendo cómo la antidiurética, además de producir una orina concentrada, produce un aumento de la presión arterial. Es una regulación a largo plazo. ¿Sí? Fíjense que acá la tenemos, ¿no? Acá tenemos a los osmoreceptores del hipotálamo, acá tenemos cómo producen, son los que producen la antidiurética que se libera en la neurohipófisis o hipófisis posterior, y que actúa en las porciones más distales de la nefrona.
aumentando la reabsorción de agua, impidiendo que se vaya el agua por la orina, produciendo una orina concentrada, pero también aumentando la presión arterial. Acá está dicho todo, ahora lo vemos, fíjense. Por alguna razón hay poca agua en el cuerpo, ¿no? Estoy tomando poca agua. Aumenta la osmolaridad. Eso es captado por los osmorreceptores del núcleo supraóptico, del hipotálamo, que aumentan la síntesis de la antidiurética y la liberan en la hipófisis posterior. Aumenta la antidiurética a nivel de la sangre, que actúa a nivel del riñón haciendo ¿qué? Miren, actúa a nivel de los túbulos distales y colectores de la nefrona, aumentando la permeabilidad al agua, haciendo que el agua, en vez de irse por la orina, se reabsorba, vuelva a la sangre. Lo dice acá, ¿no? Aumenta la reabsorción de agua. Lo que es lo mismo, disminuye la cantidad de agua excretada, forma una orina concentrada. Y esto arregla el Una problema. consulta. Sí. Todo Sí. esto era porque estaba el exceso de sal y además había poca agua en el organismo. Por las dos razones, ¿no? Puede ser porque haya mucha sal, puede ser porque haya poca agua. Cualquiera de las dos cosas pasa lo mismo. Hay Bien. mucha concentración de electrolitos y poca agua. ¿Sí? Y, porque creo que esta es la última, pero no se vayan porque falta una cosita. Déjenme ver. Sí, esta es la última. Pero miren, acuérdense que la antidiurética también se llama vasopresina. ¿Por qué? Porque la antidiurética no solo hace esto, de que impide que el agua se vaya por la orina, y por lo tanto al quedar en el cuerpo llega más sangre al corazón. La antidiurética también produce una vasoconstricción. La antidiurética es una hormona que produce vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. O sea que, por los dos lados, ¿está? Volviendo, y ahí con esto sí vamos a terminar. Volviendo a la fórmula de presión arterial. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Está? Frente a un exceso de sal o escasa cantidad de agua, ya vimos cómo se produce la antidiurética. ¿Está? Y la antidiurética actúa a este nivel, a nivel del volumen sistólico, por todo el cuento, ¿no? Al aumentar la reabsorción de agua, en definitiva termina aumentando el volumen sistólico. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Porque llega más sangre, el corazón se distiende, se contrae con más fuerza, aumenta el volumen sistólico y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Ahí actúa la antidiurética. Pero también la antidiurética actúa acá, aumentando, porque es vasoconstrictora, aumenta la resistencia vascular periférica. O sea que por los dos lados la antidiurética arregla el problema. ¿Sí? O sea que de alguna manera, a largo plazo, ¿quién regula la presión arterial? En el fondo. La cantidad de sal y la cantidad de agua que entra al organismo, pero más la cantidad de sal que la cantidad de agua. Si yo consumo mucha sal, voy a hacer, puedo generar, no es que voy a hacer, pero puedo llegar a generar una hipertensión. ¿Está? Porque no es tan fácil que la sal se elimine del organismo. Y al aumentar la cantidad de sal se retiene agua y eso aumenta la presión arterial. ¿Está? Entonces por esa razón es que a los hipertensos les decimos no consuma sin sal. ¿Sí? En el medio está la antidiurética actuando como vimos, está el centro de la sed actuando como vimos. ¿Quedó claro? Bien, bueno, a nuestros últimos 10 heroicos participantes les digo, espero que el viernes esté subida espero grabarla antes, la de respiración, porque ese día no hay clase. ¿Está? Después van a tener el martes siguiente hay una clase que yo no voy a estar, pero la va a dar un buen docente, todo lo que estuvo digestivo. El viernes siguiente hablamos de riñón, y ahí vamos a volver a tocar a la antidiurética. Y el otro viernes tenemos la prueba, que va a ser una prueba
a través de EVA, pero con cámara prendida en el momento de la clase, etc. ¿Sí? Además de la prueba va a haber clase, pero les ¿Martes cuento. 13 es? ¿Es ¿O la cuál? otra? ¿Martes 13 la clase? No me acuerdo de memoria. En el cronograma está todo perfectamente marcado. Está los días de la prueba y todo está subido. Lo único diferente es que la clase que tocaría el viernes que viene de respiración, no la voy a dar así como la estoy dando ahora, sino que va a estar grabada. Porque ese día es el día del funcionario universitario. Por mí la daría sin problema, pero se me puede generar un problema. ¿Tá? Entonces, por esa razón, va a estar grabada esa clase. ¿Tá? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces lo dejamos por acá. ¿Sí? Nos vemos, que pasen